Millonario queda helado al descubrir que Mendigo Negro guarda un secreto que puede cambiarlo todo. Alejandro manejaba su auto por las calles brillantes de la ciudad. Las luces de neón pintaban reflejos vivos sobre el capó negro. Vivía en una mansión que parecía sacada de una película. Techos altos, cristales que reflejaban la luna y jardines que cortaban el aliento. Pero esa noche, a pesar de todo ese lujo, su pecho apretado lo delataba. Había una soledad tan densa en su interior que ni el dinero había podido borrar. Cuando el semáforo se puso rojo, frenó de golpe. Allí, parado bajo la lluvia que comenzaba a caer como cuchillas de agua fría, estaba él. Un hombre negro, con la ropa gastada y la mirada quieta, fija en algún punto invisible. Samuel era apenas una sombra contra la tormenta de luces y ruido. Pero algo en sus ojos serenos, casi extrañamente pacíficos, atrapó la atención de Alejandro. Como si en medio del caos y la pobreza, él tuviera un secreto que nadie más podía. Sin pensarlo mucho, bajó del auto y se acercó. ¿Estás bien?, preguntó con voz entrecortada, sin poder ocultar la mezcla de curiosidad y desconfianza. Samuel levantó la vista y sonrió apenas. Su sonrisa era sorprendentemente cálida, un destello en la oscuridad. «Estoy mejor que muchos, amigo», respondió con calma. «Pero hay algo que quizá tú no sabes, algo que podría cambiar tu vida y todo lo que crees». Alejandro sintió un escalofrío que le subió por la espalda. ¿Un secreto? ¿De un hombre que esperaba la caridad en la esquina? La idea le chocó, pero también despertó una chispa de algo que no sentía hacía años. Curiosidad pura. «¿De qué hablas?», musitó, con las manos temblando sin remedio. «Eso que tienes dentro, esa soledad que el dinero no llena», dijo Samuel, bajando la voz. «Yo sé cosas que pueden abrirte los ojos, hacerte ver el mundo desde un lugar que olvidaste». Mientras hablaban, una presencia oscura se deslizó entre las sombras, a unos metros, observando sin apartar la mirada. Su silueta parecían alas negras alargadas que amenazaban con apagar cualquier luz. Alejandro lo notó, pero esa figura se fundió con la noche. En cambio, su mente se debatía entre la duda y la esperanza. ¿Podía confiar en un desconocido que parecía venir de un mundo que ni siquiera comprendía? ¿O era una trampa, un juego peligroso? Cuando el corazón de Alejandro estaba a punto de soltar 1000 preguntas, un grito lejano y el chillido de una sirena cortaron la tensión. Samuel levantó la mano con un gesto urgente. «Tengo que irme», dijo. «Pero no te alejes. El cambio ya empezó». Sin esperar respuesta, desapareció entre la lluvia y las luces, dejando atrás un vacío cargado de misterio y promesas no dichas. Alejandro se quedó parado allí, con el pecho oprimido, las manos aún temblando y el aire frío calando hasta los huesos. Aquella noche el silencio habló más que 1000 palabras. Hoy todo parecía haber cambiado, pero nadie sabía aún cómo ni cuándo. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro permanecía allí, el corazón latiendo fuerte, la cabeza llena de confusión. La última frase de Samuel reverberó en su mente como un eco persistente. No sabía qué había querido decir exactamente, pero la tensión en el aire lo mantenía al borde.
No podía comprender qué tenía que ver un mendigo con su soledad, con su vida de excesos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Alejandro giró la cabeza hacia la dirección del sonido. Vio a un grupo de personas en la acera, un tumulto que se agolpaba como si el caos mismo hubiera decidido manifestarse. Su instinto lo empujó a acercarse. ¿Qué estaba pasando? No podía ignorar la inquietud que se emanaba de aquellos rostros alarmados. Al llegar, se encontró con un hombre tirado en el suelo, la camisa rasgada y un charco de sangre oscura expandiéndose bajo su cuerpo. La escena le paralizó el corazón. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Las luces de los coches reflejaban sombras inquietantes. Un hombre gritaba, otros llamaban a la policía. La situación era un torbellino de descontrol. A medida que se acercaba más, el hombre herido levantó la mirada, una mirada llena de desesperación y dolor. Alejandro sintió una punzada en el pecho, como si le quitaran el aire. Intentó hacerse a un lado, pero su preocupación lo atrapó. En un impulso, se arrodilló junto al herido. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, aunque las palabras parecían vacías entre el ruido ensordecedor. El hombre balbuceó algo, pero sus labios se movían con dificultad. De repente, su mano vibró, señalando hacia la calle. Alejandro se giró y vio a Samuel de pie en un rincón, observando la escena con una calma inquietante. La figura del mendigo, o lo que pensaba que era un mendigo, estalló en su mente como una revelación súbita. Lo que pasó a continuación fue como un sueño extraño. Detrás de Samuel emergió un grupo de personas. No eran cualquiera. Cada uno parecía tener una historia, cicatrices en el rostro, miradas intensas que hablaban de sufrimiento y resistencia. Alejandro se dio cuenta entonces, con horror, de que no eran simples desconocidos. Eran cada uno parte de una comunidad que, por su aspecto, parecía ser mucho más que lo que mostraba. «Él lo sabe», susurró el hombre herido, su voz temblorosa, casi inaudible. «Tiene que ser parte de esto». Samuel dio un paso adelante, su imagen transformándose bajo las luces parpadeantes. No era solo un hombre en la calle. Fue un giro explosivo que hizo que la adrenalina recorriera los dedos de Alejandro. «Tienes que escucharme, Alejandro», dijo Samuel, su voz resonando con una autoridad sorprendente. «No soy quien crees que soy. Todo lo que has construido, todo este dinero, esta vida, no eres tú. Hay algo que no sabes». Antes de que Alejandro pudiera procesar esas palabras, un automóvil negro frenó cerca del tumulto. La puerta se abrió con un chasquido, y de su interior salió un hombre de traje, una expresión de rabia en el rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y desesperación. Alejandro sintió un escalofrío, como si una sombra se posara sobre él. «¡Aléjate de él!», gritó el hombre en traje, señalando a Samuel. La urgencia en su voz hizo que el aire se tornara aún más pesado. Los murmullos crecían alrededor. El caos se multiplicaba. Alejandro se sentó en el umbral de la revelación y el temor. Todo lo que había creído, todo en lo que había vivido, parecía tambalearse a punto de derrumbarse. Las piezas de un rompecabezas desconocido empezaban a encajar, pero de una forma aterradora. Desde lejos, los ecos de la sirena se acercaban, pero dentro de él, todo empezaba a desmoronarse. ¿Qué eran Samuel y aquel hombre en traje? ¿Qué secretos lo rodeaban? Y sobre todo, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? La noche aún estaba joven, los secretos aún no revelados, y Alejandro se quedó ahí de pie, con la incertidumbre envolviéndolo como una sombra. Samuel dio un paso adelante, su imagen cambiando bajo las luces.
No era solo un mendigo, pensó Alejandro, sino algo más, una figura imponente en medio de la tormenta. Pero el hombre de traje seguía gritando y el caos se hacía más palpable. Alejandro sentía el pulso acelerado, la adrenalina subiendo a montones. ¡Aléjate de él! La voz del hombre en traje cortaba el aire como un cuchillo. Y de repente, todo estalló. En un instante que parecía eterno, algo oscuro y rápido se lanzó desde la sombra. Un movimiento inesperado. La multitud dio un paso atrás, los rostros paralizados por el miedo. Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un grito desgarrador surgió de la garganta del herido en el suelo. Sus ojos se abrieron con desesperación. Entonces, con un golpe certero, el extraño hombre de traje sacó un arma y Alejandro sintió como si el mundo se detuviera. ¡No!, gritó, pero era demasiado tarde. El disparo resonó en el aire, un sonido sordo que dejó un eco. El hombre de traje había apuntado a Samuel. Un instante después, la figura del mendigo se desplomó, el cuerpo cayendo en un ángulo extraño. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los gritos se mezclaron con el zumbido de sirenas que se acercaban. La gente empezó a correr, un torrente de terror y confusión que arrastraba a Alejandro con él. Pero él no podía moverse. Su mirada estaba fija en Samuel, en la mancha oscura que se expandía bajo su cuerpo, en la angustia en su rostro. «¡Samuel!», llamó, pero no obtuvo respuesta. El hombre en traje sonrió, una mueca cruel en su cara. Alejandro lo observó con horror. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué secreto escondía? El caos a su alrededor era una atmósfera tensa y no podía quitar la vista del cuerpo inmóvil de Samuel, como si su mente también hubiera hecho un alto. De pronto, una mano se posó en su hombro y Alejandro giró la cabeza para ver a uno de los miembros de la multitud, un chico de unos 20 años con los ojos llenos de lágrimas. «¡Afuera!», gritó. «¡Tienen que irse ahora!». En ese momento, una ráfaga de recuerdos llenó la mente de Alejandro. Las palabras de Samuel estaban vibrando en su cabeza, resonando con una intensidad desgarradora. «No eres quien crees que eres». Era como si la verdad estuviera a un paso de revelarse, en una danza peligrosa entre la vida y la muerte. El chico le gritó otra vez, apremiante: «¡Vamos, ahora!». Alejandro dudaba. Podía quedar allí, aferrándose a un mundo que parecía desplomarse. O podía seguir al chico que en medio del pánico era un asidero de claridad. Con el corazón acelerado, decidió. Se dio la vuelta y corrió, pero no sin una última mirada hacia Samuel. Ese último vistazo lo quemó por dentro. Era demasiado tarde y su mente se llenó de preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué revelaría la oscuridad de esa noche? Las conexiones invisibles entre ellos. ¿Por qué había sentido que la vida de un desconocido podía cambiar la suya? Mientras se alejaba, un grito resonó tras ellos. Era desgarrador, un eco de todo lo que quedó atrás. Y con el sonido, Alejandro no podía estar seguro de si realmente se estaba alejando de lo que había sido su vida, o si se dirigía a un abismo aún más profundo. En ese instante de confusión, un pensamiento lo golpeó como un rayo. ¿Y si Samuel no era un mendigo, sino la clave de su verdadera identidad? Con cada paso que daba, las sombras se alargaban, llenando el espacio entre el miedo y la esperanza. Y el misterio no hacía más que crecer, amenazando con devorarlo todo. Alejandro corrió con el corazón desbocado. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas. Cada paso que daba lo alejaba del caos que dejó atrás. Pero el eco del disparo
aún resonaba en su mente. Miraba cómo la gente corría. Cómo, con cada respiración, se daba cuenta de que lo que había presenciado esa noche iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. El chico que lo había empujado hacia adelante lo guió a través de callejones oscuros, esquivando los titilantes letreros de neón y el sonido ensordecedor de la multitud. Pero en su interior, todo se sentía cada vez más pesado. Miró hacia atrás, con la esperanza de ver a Samuel levantarse, de que su figura emergiera entre las sombras. Pero no había nada. Apenas encontraron un lugar seguro en un pequeño café, a unas cuadras de distancia. Alejandro se sentó, temblando de adrenalina y miedo. El chico se apretó al lado de él, respirando pesadamente. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Alejandro, la voz entrecortada. El chico lo miró, con ojos llenos de intensidad. Porque él sabía algo muy importante. Tenías que salir de allí, respondió con una urgencia que hizo que Alejandro sintiera un nudo en el estómago. Acercándose a él, el chico continuó. Hay un motivo por el que Samuel estaba en la calle. Era más que un mendigo. Él era el portavoz de una comunidad oculta en la ciudad. Gente que ha estado luchando contra un sistema que los ha aplastado por años. ¿No me estás diciendo que Samuel es un líder o algo así? Alejandro no podía creer lo que escuchaba. No solo eso, dijo el chico, su voz temblando. Él era un hombre con un pasado que lo perseguía, un pasado que lo vinculaba a ti. Ante esa afirmación, Alejandro sintió un golpe en el pecho, como si las palabras lo arrojara contra la pared. ¿De qué estás hablando? No lo conozco. El chico se inclinó hacia adelante, intensificando su mirada. Tu padre, Alejandro. Él formaba parte de esa comunidad. Huyó y dejó todo por ti. Samuel era su amigo. Y al parecer, él sabía que ibas a estar ahí esa noche. Las palabras perforaron su mente como una lanza. ¿Su padre? ¿Un hombre que nunca había conocido, que su madre nunca había mencionado? Una niebla de recuerdos olvidados comenzó a surgir. Pequeñas piezas que no encajaban, fragmentos que nunca le habían mostrado. «Eso no puede ser verdad», gritó, haciendo que los demás clientes miraran. «¿Por qué no me lo dijeron antes?» El chico, viendo el agobio en su rostro, puso una mano en su hombro. Tenía razones para ocultarlo. Te alejó de eso para protegerte. Pero Samuel, él era la clave. Justo en ese momento, el sonido de sirenas volvió a llenar el aire. Alejandro sintió pánico y una oleada fría recorriendo su espalda. «Debemos irnos», dijo, levantándose de un salto. Pero en el mismo instante, la puerta del café se abrió de golpe. Un grupo de hombres con trajes oscuros entró. Sus miradas eran de peador y la tensión se cortaba en el aire como un cuchillo. «Tenemos que encontrarlo», gritó uno de ellos, identificando a Alejandro entre los presentes. Su mirada se encontró con la de Alejandro, y en su interior sintió que todo el mundo se congelaba. Fue un instante antes de que su mente conectara los puntos. El hombre en traje, la comunidad, Samuel y el secreto que casi le había costado la vida. «Alejandro, ¡cúbrete!», gritó el chico. Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó en la habitación. Todo se volvió borroso. El chico cayó al suelo y el tiempo se detuvo. El estruendo del tiroteo, los gritos a su alrededor, todo se entrelazaba en un caos emocional. Alejandro se agachó, sintiendo el sudor frío correr por su frente. La revelación estaba clara como el día. La oscuridad lo había alcanzado. Su vida, su pasado, todo lo que había creído, se desmoronaba. El grupo buscaba respuestas y, sin saberlo, Alejandro era la llave que podía abrir un monstruoso abismo. «Él debe saber algo», gritó uno de los hombres. De repente se dio cuenta. Su vida no estaba en peligro solo por su padre o Samuel. No era solo un juego de supervivencia.
Era un triángulo peligroso donde cada decisión lo llevaba más cerca de un secreto que prometía cambiarlo todo. Todo estaba en juego. Finalmente, mientras el caos se apoderaba de su mente y los disparos resonaban a su alrededor, Alejandro comprendió que este no era el final. Era solo el comienzo de una revelación que lo arrastraría a un abismo del que ya no podría escapar. Y con cada latido de su corazón, la pregunta resonaba en su mente: ¿qué iba a sacrificarse para salir de esto? La habitación se llenó de gritos, el caos invadía cada rincón y el eco del disparo aún retumbaba en la mente de Alejandro. Se agachó, sintiendo el peso del pánico apretarle el pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo se desmoronaba de esa manera? De repente, un chispazo iluminó su mente. Miró al chico caído y su corazón se detuvo un instante. Había algo en su cara, en su conexión con Samuel. Era más que un simple chico, más que una víctima de su propia historia. Era parte del engranaje, parte de todo lo que había estado buscando. Mientras Alejandro intentaba procesar el caos, los hombres del traje oscuro entraron en modo de ataque. Sus miradas ávidas barrían el lugar. ¡No!, gritó uno de ellos, feroz, apuntando en su dirección. Alejandro sintió un escalofrío arder en su piel. ¿Era él el objetivo? ¿Pero por qué? La tensión era palpable y justo cuando el líder de los hombres oscuros pasó junto a él, la puerta de entrada voló por los aires. Todo pasó a cámara lenta. Un grupo de personas irrumpió, empujando hacia adentro, empujando a los hombres de traje a un lado. Alejandro no podía creer lo que veía. Eran miembros de la comunidad que había mencionado Samuel, luchando con una determinación casi feroz. Jóvenes, ancianos, hombres y mujeres llenaron el café. Algunos estaban cubiertos de heridas, otros llevaban señas de haber estado en la lucha. Pero había algo más en sus ojos, un brillo. Era como si todos estuvieran conectados, como si cada uno tuviera una historia que contar. Una historia que podría cambiarlo todo. Uno de ellos, una mujer de cabello rizado y fuerte mirada, se acercó a Alejandro. «¡Corre!», dijo entre jadeos. «Tú eres clave para lo que necesitamos». Samuel sabía que vendrías, pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador surgió de la multitud. Era uno de los hombres oscuros, que se cayó al suelo, la mirada petrificada. Todos se detuvieron. Alejandro sintió como el miedo le subía por la garganta. ¿Qué había pasado? La mujer giró la cabeza hacia él. «Tu padre», dijo, sus ojos desbordando ansiedad. «Él está aquí. Hemos estado buscándote». La revelación cayó sobre él como un balde de agua helada. ¿Su padre? Era imposible. ¿Qué había estado metido en todo esto? El mundo que había creído conocer se retorció como una serpiente. Y mientras todos en la habitación contenían la respiración, un hombre mayor apareció tras la mujer. Su rostro surcado por el tiempo, pero los ojos aún brillantes. «Alejandro», susurró el hombre. «Soy yo». El corazón de Alejandro latió con furia y desgarro. No podía ser su padre, el hombre del que no sabía nada. Los recuerdos de su madre, hablándole de él como un traidor, una sombra en su vida, ahora volvían con fuerza. «Eso no puede ser», gritó, dando un paso atrás. La mujer al lado de su padre apenas pudo contener las lágrimas. «Entiende, Alejandro, que hemos estado protegiendo». La confusión y el dolor en su interior eran una tormenta. En un instante, todo el pasado se revelaba como una canasta de mentiras, secretos, traiciones. Y allí estaba su padre, justo delante de él. Justo cuando pensaba que el caos no podía intensificarse más,
Otra voz resonó. Era el hombre de traje. Mientes. La risa burlona de él era como un eco escalofriante. No tienes ni idea de quién es realmente tu padre. La verdad es mucho más oscura. El mundo se detuvo de nuevo. Alejandro miró a su padre, a la mujer, a los hombres que aún luchaban justo enfrente, y todo se hizo gris. ¿Qué verdad era esa que desmoronaría los últimos fragmentos de sus creencias? La sorpresa lo atrapó y lo paralizó mientras el aire se volvía pesado y denso. La última frase del hombre resonó como un clavo en su mente. De repente, todo estaba en juego, todo se había distorsionado. ¿Quiénes eran realmente ellos? ¿Qué secretos arrastraban? En ese instante, sabía que debía elegir. El dilema chorreaba por sus venas. Todo podía cambiar en un segundo. En medio del estruendo, mientras miradas llenas de desesperanza se cruzaban entre sí, Alejandro sintió que su vida se adentraba en un camino de espinas y sombras. El abismo se abría. ¿Podría confiar en su padre? ¿O era el último de los engaños? Con el corazón latiendo desenfrenado, un nuevo y oscuro camino se abría ante él, y ningún retorno era posible. ¿Qué opacaría los secretos que se venían encima? ¿Cuándo todo se revelaría? La duda lanzaba sombras al horizonte. El silencio se hizo denso, una carga que Alejandro apenas podía soportar. Miró a su padre, lo descubrió en los rostros de aquellos que parecía conocer, pero que de algún modo le eran extraños. La tensión llenaba el aire. ¿Qué verdad quería desenmascarar el hombre de traje? La incertidumbre lo envolvía. «Tú no sabes nada», respondió Alejandro, su voz temblando mientras se daba cuenta de que el caos no se estaba desvaneciendo. Estaba creciendo. Los hombres de traje se movieron en el fondo. El líder, aquel que había disparado, parecía tener un objetivo claro. En ese preciso instante, un sonido ensordecedor rompió el aire. Un estallido, seguido por gritos, y la multitud retrocedió en un momento de pánico. La escena se descontroló, como si el tiempo se hubiera detenido. Una explosión resonó en la calle justo afuera del café. El suelo tembló y las luces se apagaron, sumergiendo todo en una penumbra total. En medio del caos, Alejandro sintió algo frío, un destello en sus manos. Miró hacia arriba y vio fragmentos de vidrio voladores desmenuzarse. El grupo de hombres con trajes oscuros se dispersó por instinto. La confusión reinaba. La luz de una linterna se reflejó en el rostro de su padre, y lo que mostró parecía sacado de una pesadilla. Las palabras murmuradas de la mujer retumbaron en su mente como un eco. Él es el que está detrás de todo. El hombre de traje asustado parecía buscar una salida, pero entonces, sin previo aviso, un hombre muy bien vestido apareció en escena. No era uno de los que había atacado, era otra figura, completamente distinta, con una mirada que atravesaba el caos. Miró a Alejandro con una intensidad que lo hizo temblar. «¿Alejandro?», dijo el nuevo hombre, su voz profunda y suave a la vez. «Tu madre me dijo que vendrías. No hay tiempo para explicaciones. Tienes que confiar en mí». Las palabras le estallaron en la cabeza. Su madre, todo lo que creía saber, estaba a punto de desmoronarse. Giró la cabeza hacia su padre, buscando respuestas. La niebla de la confusión lo rodeaba, pero la urgencia en la mirada de este nuevo personaje lo mantenía alerta. Las luces del café parpadearon, y cuando se estabilizaron, la vista era increíblemente sorprendente. Aquella figura que había aparecido no era un extraño. Su rostro era familiar. Era como una sombra de su pasado.
¿Quién es? ¿Por qué parece tan familiar?, se preguntó. Pero antes de que pudiera articular cualquier cosa, un nuevo grito dividió el aire. ¡Es una trampa!, bufió uno de los hombres en traje. ¡They're using you! El caos se desató nuevamente, pero esta vez algo cambió. Alejandro sintió una energía en el aire, como si cada ser presente supiera que algo monumental estaba ocurriendo. La mujer que había estado al lado de su padre enganchó la mirada en él, y sus ojos se encendieron de furia. «Él no es tu padre, Alejandro», gritó. Sus palabras sonaron como explosiones de verdad que retumbaban en sus oídos. Todo a su alrededor quedó en silencio. Cada susurro, cada respiración se detuvo. Las miradas se cruzaron. Alejandro sintió que la tierra se deslizaba de debajo de sus pies. ¿Acaso su vida entera había sido una farsa? Sus manos se aferraron al borde de la mesa, mientras el mundo se tambaleaba. Nada tenía sentido. Justo cuando la confusión empezaba a encontrar un camino, un sonido agudo atravesó el ambiente. Una sirena cercana, retumbando por las calles. Pero esta vez no parecía una advertencia, era un llamado. Antes de que pudiera procesarlo, una explosión de luz blanca inundó todo el café. Era como si la realidad estuviera siendo reescrita ante sus ojos. La figura familiar del nuevo hombre se transformó en un ser radiante, mientras el caos se convertía en un suave silencio. Alejandro sintió el aire sobre su piel cambiar. Todo, repentinamente, se sintió pesado y ligero al mismo tiempo. En medio de ese destello, una pregunta se adentró en su mente. ¿Qué ha pasado realmente? En aquel segundo, todo lo que había conocido y creído se fragmentaba ante él. A medida que se desplomaba la confusión, Alejandro pudo ver el rostro de su padre caer en un estado de desesperación. Todo se volvió confuso. ¿Era su padre el monstruo? ¿Era el nuevo hombre su salvador? Una pregunta crucial quedó sin respuesta. Y mientras la luz se desvanecía, Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, ondeando entre el pasado y un futuro desconocido. La única certeza era el misterio que crecía en su interior. ¿Qué verdad se había desvelado aquella noche? Y por encima de todo, ¿qué pasaría con él ahora? La luz blanca se desvanecía lentamente, como si el universo estuviera girando y ajustando sus engranajes. Alejandro, aturdido, observó a su padre, o al hombre que creía que era su padre. Todo lo que había dado por sentado, cada fragmento de su vida, se tambaleaba al borde del abismo. «¿Qué significa esto?», dijo, su voz un hilo de desesperación. La mujer que había estado a su lado miraba entre su padre y el nuevo hombre, su rostro una mezcla de compasión y miedo. «No tengo tiempo para explicaciones completas», respondió el hombre nuevo, quien parecía tener un aire de autoridad. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía temblar a Alejandro. «Pero debes saber que la verdad es más oscura de lo que puedes imaginar». El caos parecía calmarse. El murmullo de las sirenas un eco distante. Las miradas se cruzaban, pero ninguno se atrevería a romper el silencio que llenaba la habitación. De repente, un grito desgarrador interrumpió la tensa calma. Era el chico, el que lo había advertido, el que había sido disparado. Sus ojos estaban abiertos, pero había un vacío en su mirada que heló a Alejandro. El tiempo se detuvo. Instintivamente se acercó, sintiendo el frío del miedo recorrerle la espalda, mientras el grupo se encogía en un círculo. «¡Do!», gritó el hombre de traje que había disparado, pero era demasiado tarde. La vida se desvanecía. Con un movimiento desesperado, el chico levantó una mano, señalando con avidez, como si quisiera decir algo. «Él no»,
murmuró, los labios comenzando a temblar, pero fue solo un susurro, y luego, nada. Un dolor punzante atravesó a Alejandro, un dolor que no sabía si era por la pérdida de un amigo, un aliado o por la revelación inminente que se avecinaba. La mirada del hombre en traje se tornó peligrosa y el espacio volvió a vibrar con tensión. En una fracción de segundo, un golpe retumbó en la puerta del café. Era un grupo de hombres armados. La multitud se dispersó en un instante. Cuerpos golpeaban otras superficies. Gritos se alzaban como aves asustadas. Alejandro sintió que el caos se desata de nuevo. ¡Es ahora o nunca!, gritó el hombre que decía ser su padre, su rostro una mezcla de determinación y pánico. Y mientras todos, incluido Alejandro, se revolvían, un destello de luz iluminó el café. Pero no era solo una luz, era el resplandor del entorno que empezaba a torcerse. Algo profundo ocurría. Un trueno ensordecedor resonó por toda la habitación, como si un portal se estuviera abriendo. De repente, alejado del grupo, Alejandro escuchó una voz. No era una voz cualquiera, era una voz familiar, una que había querido olvidar. Su madre. ¡Ey! Alejandro, llamó, como si estuviera atrapada en una caja, perdida, ansiosa y desesperada. La verdad está a punto de revelarse. Todo está conectado. Los latidos en su pecho se volvieron una cacofonía. Miró a su padre, ahora con un brillo extraño en los ojos que revelaba un amor profundo y un miedo palpable. «Tú no eres mi padre», susurró Alejandro, horrorizado por la posibilidad. Pero cuando miró nuevamente a aquel hombre ligero, el que había estado a su lado siempre, un destello de memoria atravesó su mente. Y de repente, en la luz deslumbrante, recordó un momento de su infancia, una noche de tormenta, un grito. Su madre lo había llamado mientras una figura oscura lo acechaba. «Él», murmuró el hombre, viendo la comprensión en su rostro. «Yo soy parte de un secreto que no puedes imaginar». Justo en ese instante, la realidad se fracturó. La luz explotó con tal fuerza que Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El último sonido que escuchó fue el crujido de la tierra rompiéndose, seguido de un oscuro vacío. La habitación desapareció y encontró la respuesta difusa en medio de esa tormenta de revelaciones. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro no estaba más en el café. Se encontraba en un lugar desconocido, vasto e iluminado, donde el aire vibraba con ecos familiares. Estaba solo, pero las sombras que lo rodeaban susurraban su nombre. Era un lugar donde todo lo que había creído se transformaba. Un espacio donde las verdades podían ser tan engañosas como la luz misma. Y en esa penumbra se dio cuenta de algo devastador. No estaba solo. Siluetas emergieron, cada una representando una parte de su destino. Un giro tan impactante que lo hizo dudar de todo. ¿Quién era realmente él? ¿Qué había dejado atrás? El silencio que seguía a las preguntas reveladoras lo envolvió, y la única certeza era la promesa de más secretos que habían quedado fuera de su alcance. Mientras una sombra se acercaba, Alejandro supo que nada volvería a ser igual. La luz blanca se desvanecía lentamente, y Alejandro sintió una mezcla de confusión y ansiedad. Estaba en un lugar desconocido, un espacio amplio y extraño, donde las sombras parecían moverse a su alrededor. Las siluetas de las personas que se acercaban se volvían cada vez más familiares. Sus corazones latían en un mismo compás, como si pudieran sentir la revelación que estaba a punto de desatarse. De repente, el aire se volvió tenso. La figura que emergía de entre las sombras era su madre. Su rostro pálido y lleno de miedo parecía haber soportado el peso del tiempo más que cualquier otro.
Alejandro, dijo, su voz un susurro rasposo. Debes escucharme. Hay cosas que no te he contado. La revelación lo golpeó con fuerza, un torrente de emociones que lo invadieron. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad?, exclamó, sintiendo cómo el nudo en su garganta crecía. Antes de que ella pudiera responder, un estruendo retumbó a su alrededor, sacudiendo el lugar. Desde la penumbra, un grupo de figuras oscuras emergió con movimientos rápidos. Eran los hombres de traje que había visto antes, pero esta vez algo era diferente. La furia en sus ojos se mezclaba con una determinación desenfrenada. «¡Esto es solo el comienzo!», gritó uno de ellos, mientras levantaba un objeto brillante, algo que reflejaba la luz de manera peligrosa. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que el suelo temblaba. «¡No!», gritó, y el eco de su voz pareció unirse al zumbido creciente del ambiente. La verdad que había estado evitando lo abrumaba. Y luego el tiempo se detuvo. Un flash, un resplandor cegador, y en un instante se sintió como si estuviera cayendo. No solo se trataba de un ataque, era algo más profundo. La imagen de su madre y su padre se distorsionó, y todo el entorno comenzó a fracturarse. Las sombras tomaron formas, un escenario que revelaba su propia oscuridad personal. «¡Recuerda, Alejandro!», gritó su madre, extendiendo la mano hacia él. «No dejes que lo que te digan te defina». Había una verdad oculta detrás de sus palabras, una conexión que no lograba entender. ¿Qué era lo que realmente sabía? Pensó en el chico que había caído, en Samuel, en todo lo que había pasado. Esa luz brillante no solo era un arma, era un símbolo de una traición mayor, y en ese instante, una explosión de memoria golpeó su mente. Vio rostros de personas que le eran familiares, aunque los había olvidado. Su corazón se aceleró al darse cuenta. Su madre no solo había estado protegiéndolo, ella había estado ocultando un legado, un oscuro secreto que lo conectaba con el misterioso mundo que había perdido. La figura del hombre que decía ser su padre se desvaneció, y en su lugar apareció una imagen difusa de un hombre alto con una sonrisa sombría. «Siempre supimos que volverías», dijo el hombre, su risa fría resonando. «Y ahora este juego inicia». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. No era un juego, era una pelea por su vida y quizás por su alma. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Por qué había tanto en juego? Y más importante, ¿quién era realmente? Mientras la habitación se tornaba en un caos total y las sombras se movían como criaturas, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Las revelaciones se convertían en algo más que simples palabras. Eran la clave de un sacrificio que pronto lo transformaría todo. Entonces, con un grito desgarrador, el caos irrumpió en su mente, y lo último que escuchó fue la voz de su madre. «Alejandro, el destino del mundo depende de ti». Y así, en un abrir y cerrar de ojos, la luz lo envolvió de nuevo, dejando solo la pregunta resonando en el aire. ¿Estaría preparado para enfrentar la verdad sobre su propia existencia? La luz blanca se desvanecía lentamente, y Alejandro sintió una mezcla de confusión y ansiedad. Estaba en un lugar desconocido, un espacio amplio y extraño, donde las sombras parecían moverse a su alrededor. Las siluetas de las personas que se acercaban se volvían cada vez más. Sus corazones latían en un mismo compás, como si pudieran sentir la revelación que estaba a punto de desatarse. De repente, el aire se volvió
tenso. La figura que emergía de entre las sombras era su madre. Su rostro, pálido y lleno de miedo, parecía haber soportado el peso del tiempo más que cualquier otro. Alejandro, dijo, su voz un susurro rasposo, debes escucharme. Hay cosas que no te he contado. La revelación lo golpeó con fuerza. Un torrente de emociones que lo invadieron. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Exclamó, sintiendo como el nudo en su garganta crecía. Antes de que ella pudiera responder, un estruendo retumbó a su alrededor, sacudiendo el lugar. Desde la penumbra, un grupo de figuras oscuras emergió con movimientos rápidos. Eran los hombres de traje que había visto antes. Pero esta vez, algo era diferente. La furia en sus ojos se mezclaba con una determinación desenfrenada. «Esto es solo el comienzo», gritó uno de ellos mientras levantaba un objeto brillante, algo que reflejaba la luz de manera peligrosa. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que el suelo temblaba. «¡No!», gritó, y el eco de su voz pareció unirse al zumbido creciente del ambiente. La verdad que había estado evitando lo abrumaba. Y luego el tiempo se detuvo. Un flash, un resplandor cegador, y en un instante se sintió como si estuviera cayendo. No solo se trataba de un ataque, era algo más profundo. La imagen de su madre y su padre se distorsionó, y todo el entorno comenzó a fracturarse. Las sombras tomaron formas, un escenario que revelaba su propia oscuridad personal. «¡Recuerda, Alejandro!», gritó su madre, extendiendo la mano hacia él. «No dejes que lo que te digan te defina». Había una verdad oculta detrás de sus palabras, una conexión que no lograba entender. ¿Qué era lo que realmente sabía? Pensó en el chico que había caído, en Samuel, en todo lo que había pasado. Esa luz brillante no solo era un arma, era un símbolo de una traición mayor. Y en ese instante, una explosión de memoria golpeó su mente. Vio rostros de personas que le eran familiares, aunque los había olvidado. Su corazón se aceleró al darse cuenta. Su madre no solo había estado protegiéndolo, ella había estado ocultando un legado, un oscuro secreto que lo conectaba con el misterioso mundo que había perdido. La figura del hombre que decía ser su padre se desvaneció, y en su lugar apareció una imagen difusa de un hombre alto con una sonrisa sombría. «Siempre supimos que volverías», dijo el hombre, su risa fría resonando. «Y ahora este juego inicia». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. No era un juego, era una pelea por su vida y quizás por su alma. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Por qué había tanto en juego? Y más importante, ¿quién era realmente? Mientras la habitación se tornaba en un caos total y las sombras se movían como criaturas, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Las revelaciones se convertían en algo más que simples palabras. Eran la clave de un sacrificio que pronto lo transformaría todo. Entonces, con un grito desgarrador, el caos irrumpió en su mente. Y lo último que escuchó fue la voz de su madre. «¡Alejandro! El destino del mundo depende de ti». Y así, en un abrir y cerrar de ojos, la luz lo envolvió de nuevo. Cuando la claridad regresó, Alejandro se encontró en un escenario completamente distinto. Estaba en medio de un desierto vasto y el cielo era de un rojo intenso. Miró a su alrededor confundido. Siluetas familiares se acercaban, pero se sentía extraño, como si todo lo que conocía hubiera cambiado abruptamente. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, un grito resonó en el aire. Era el chico, el que había sido disparado en el café. Estaba allí, no herido, sino con una mirada desafiante. «No puedes escapar de la verdad, Alejandro», exclamó.
su rostro iluminado por una luz tenue que reflejaba determinación. Los hombres de traje aparecieron detrás de él, formando un círculo amenazante. La incredulidad llenó la mente de Alejandro. ¿Era una ilusión o realmente estaba sucediendo todo eso? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. Pero justo en ese momento, el chico sonrió, y un destello salió de su mano. Una explosión de luz iluminó el desierto. Colores danzaron ante los ojos de Alejandro. La última mirada del chico era intensa, llena de emoción, como si se estuviera despidiendo. En un instante, el desierto se convirtió en una vorágine de sombras y luces. Las figuras de su madre y del hombre desconocido comenzaron a desvanecerse. «¡Es tu decisión!», gritó el chico, justo antes de desvanecerse completamente en el aire. Y con un estallido, todo se volvió oscuro. Alejandro sintió cómo la vida se le escapaba. La voz resonaba en su mente. ¿Decisión? ¿De qué decisión hablaba? ¿Por qué todo parecía tan confuso? Cuando el silencio lo envolvió, supo que no había vuelta atrás. Los ecos de la verdad lo acosaban. Tenía una opción que podía cambiarlo todo. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a descubrirla? ¿Qué pasaría si la verdad no solo revelaba secretos, sino que destrozaba las últimas agrupaciones de su identidad? La oscuridad lo rodeaba, y mientras luchaba contra su confusión, una idea impactante surgió. Quizás la verdadera naturaleza del chico, del hombre que decía ser su padre, y de su propia existencia estaba más entrelazada de lo que había pensado. Y en ese momento, todo estaba nuevamente en la cuerda floja, a punto de desplomarse. La luz blanca se desvanece paulatinamente, dejando a Alejandro en un mundo cambiante. Las siluetas familiares se acercan, llenas de tensión y miedo, pero también de un brillo de esperanza. Su madre, pálida pero decidida, rompe el silencio. «¡Alejandro!», susurra, su voz suave y llena de anhelos. «Hay cosas que debes comprender antes de que sea demasiado tarde». Justo cuando está a punto de preguntar, el sonido de pasos pesados retumban desde la oscuridad. Los hombres de traje, anteriormente un grupo de sombras amenazantes, avanzan con una mirada feroz. Una sensación helada recorre la espalda de Alejandro. «¡Esto termina ahora!», grita uno, levantando un objeto brillante, una pistola que destella con una luz mortal. La verdad retumba en el aire como un eco. Alejandro siente la necesidad de actuar. No puede dejar que su madre sufra más. No puede permitir que sus miedos y dudas lo lleven a la perdición. Con una determinación renovada, respiró hondo y se lanzó hacia ella, tomando su mano. «No dejaremos que nos silencien», exclamó, sintiendo el fuego en su interior avivarse. Sus palabras resonaron en los corazones de aquellos reunidos, de sus amigos perdidos, incluidos Samuel y el misterioso chico. Entonces, mientras el caos estalla a su alrededor, todo se transforma en un torbellino de luces y sombras. El chico se desliza entre los hombres de traje. Con una intensidad que lo sorprendió, lanza un rayo de luz hacia ellos, dispersando la oscuridad. La sala se llena de fuerza. El brillo ilumina rostros conocidos. «¡Juntos somos más fuertes!», grita el chico, cargando energía. Alejandro siente el poder en esa declaración. La comunidad que antes parecía desbordada de dolor, ahora se reagruparía. Sin pensarlo dos veces, levanta su voz, uniendo sus palabras con las de su madre. «No nos detendremos hasta que la verdad salga a la luz». Los hombres de traje quedan momentáneamente paralizados, abrumados por la fuerza del grupo que estaba frente a ellos.
Cada mirada, cada historia compartida se convierte en un murmullo potente. Las memorias de sus experiencias los une, formando un frente sólido como una muralla. Ustedes nos han dividido, pero ya no más, grita su madre, mientras da un paso adelante, su voz resonando con poder. Alejandro siente un nudo en la garganta. Nunca había sentido una conexión así. La unidad lo rodea, la fuerza de la verdad se siente palpable. La luz de la esperanza brilla al máximo. Pero, ¿y si todo esto era un engaño? ¿Y si lo que enfrentaban era su perdición? Mientras esa línea de incertidumbre se expande en su mente, un estruendo ensordecedor retumba en el aire. Una explosión. Todo a su alrededor se descompone en una lluvia de escombros y miedo. En ese instante, Alejandro se desploma. Su corazón late con furia. La luz parece desvanecerse otra vez, pero en su interior siente un pequeño destello, una chispa de valentía. Debe levantarse, debe luchar. ¿Por sus amigos? ¿Por su madre? Las sombras que se ciernen sobre él comienzan a disiparse. Ahí estaba su madre, firme, resistente. Sus ojos transmitían confianza. Alejandro toma un profundo aliento. Empapa sus palabras con un fuego renovado. ¿Y si el camino es oscuro? Pregunta, pero la verdad brota de su ser. Tenemos que seguir adelante. La comunidad asiente con determinación. Las siluetas, antes perdidas, ahora se unen con fervor. Se levantan con un propósito claro. Una unidad compartida que resplandece en la oscuridad. Alejandro siente un abrazo cálido alrededor de su corazón. Cada paso que dan hacia adelante es una declaración de valentía. Y aunque la noche está llena de incertidumbres, el futuro está lleno de posibilidades. Ellos son el cambio y no se detendrán por nada. Y así, mientras los ecos de las explosiones ceden y las sombras se desvanecen, un nuevo camino se revela ante ellos. Un final hermoso que apenas marcaba el principio de su historia. Pero antes de que todo se desmorone nuevamente, Alejandro siente una urgencia en su pecho. Es momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las historias que vendrán. Aplasta el botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más.